Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que podamos estar en la presencia de Dios, que podamos estar confortados en Él, que podamos sentirnos suficientes, ¿no? Y que eso pueda traer para nuestra vida un descanso espiritual y que nos ayude a poder, pues sobre todo, ¿no? Entender también los tiempos que estamos viviendo. Que Cristo pueda confortar nuestros corazones, que nos pueda llevar a entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Y pues la verdad que este tiempo que Dios nos está revelando, nos está mostrando, son tiempos donde tenemos que meditar en ellos, ¿no? Antes que todo, también queremos, pues como ya lo dijo David al principio, pues darle la bienvenida a todos, que puedan estar también pues en ese debida relación también con Dios, que podamos estar dispuestos, atentos, que podamos tener ese sentir de que la palabra de Dios pueda pues transformar nuestro corazón, porque eso es lo más importante, lo primordial, y es algo que necesitamos para con todo, ¿no? Y entonces yo les estaba hablando acerca de la confortable que es poder entrar en la presencia de Dios, de lo apacible que puede ser que podamos nosotros ir acercándonos a Cristo a través de lo que Él tiene para nuestra vida. Pero también quiero hablarles acerca de los tiempos que a veces vivimos, ¿no? La palabra de Dios a veces nos dice, ¿no? Y que los tiempos son complicados, son difíciles. Nuestro corazón tiene que estar preparado para todos los tiempos, porque pues así mismo la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿no? De que tenemos que estar preparados en todo tiempo y en todo momento, porque los días son difíciles, los tiempos no son fáciles, y son tiempos que desafortunadamente pues no los conocemos, no los conocemos y no sabemos cómo son. Por eso es que a veces nos cuesta tanto trabajo con las cosas que vemos a nuestro alrededor, con las cosas que oímos, y pareciera que nosotros viviésemos en otro tiempo y que no estamos entendiendo a veces hasta la vida misma, ¿no? Pero debemos de también tener en cuenta de que todo esto va en contra de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, que no pertenecen a Dios y que no son de parte de Dios, pues pertenecen al mundo en el cual nosotros fuimos rescatados de un mundo sin conocer a Jesucristo, y hoy conocemos y podemos entender cuál es el plan y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿En dónde? En este mundo que estamos viviendo. Por eso tenemos que empezar a dejar que Dios nos dé la oportunidad de poder discernir y entender los tiempos también, que a su vez se los comento, no es nada sencillo también, porque a veces hay tiempos que vemos o que hay a nuestro alrededor o que estamos viviendo o que se mueve en este mundo, y que a veces pareciésemos, vuelvo a repetir, que no entendiéramos la vida, ¿no? Decimos, es que ¿qué está ocurriendo? No, pareciera que yo no entiendo la vida, no entiendo cómo es la realidad, ¿no? A veces hay tiempos que no necesitamos, pero a veces nosotros como personas, como seres humanos, como gente que tenemos un conocimiento, un pensamiento, a veces somos personas que queremos entenderlo todo, queremos comprenderlo todo, o queremos muchas veces que se nos diga todo, y eso a veces no va a ser así, y por eso crea una incertidumbre en nuestro corazón, que todas esas incertidumbres van atacando nuestra fe espiritual delante de Dios, ¿no? Porque como queremos saber todo, queremos entender todo y queremos comprenderlo todo, pues a veces tenemos ese conflicto de que a veces no entendemos muchas cosas y nos cuesta trabajo decir, pues es que, ¿qué está ocurriendo, no? Y la palabra de Dios nos es bien específica en el tiempo cuando Juan el Bautista hablaba antes de que viniera Jesús en su principio para el ministerio. Nos habla cuando ya Juan el Bautista está preso en la cárcel, ya del último, del cual también Juan el Bautista fue preparado, se preparó, y con todo el conocimiento apegado hacia las cosas de Dios, siempre supo resguardar cuál era su lugar y cuál era su sitio, ¿no? Porque le decían, dinos quién eres, dinos qué profeta eres, o eres Elías, o a qué has venido, y él decía, yo soy una
voz que clama en el desierto, ¿no? Dice, detrás de mí hay alguien que viene que yo ni siquiera soy capaz de desatar la correa de su calzado, ¿no? Y después Juan se prepara para su ministerio, después es apresado, manda a sus discípulos a Jesús a preguntar y decirle que si él era el que había de venir, que si él era Jesucristo, que si él era, con esa falta, podríamos decir, de duda, ¿no? Pero no era para menos. Juan el Bautista estaba en un lugar, estaba pasando por una situación bien complicada, donde estaba preso. No era menos que le iban a cortar la cabeza también en una situación, y después Jesús da testimonio de Juan el Bautista, pero también refiere en esos últimos pasajes, antes de que Juan llegase a morir, y dice, ¿a qué compararé a esta generación, no? Dice, ¿cómo es esta generación, no? Porque vamos a ir aquí a ello para que muy por encima, porque quiero relatar otros pasajes, pero me gustaría que me acompañaran. Esto es en Mateo. Dice así el pasaje en Mateo, en capítulo 11, versículo 16. Dice, ¿mas a qué compararé? Dice, ¿mas a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no qué, no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come, bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, dice, y amigo de los publicanos y pecadores. Pero la sabiduría, ¿qué dice? Es justificada por sus hijos, ¿no? Pero a mí me llama bastante la atención porque dice, ¿mas a qué compararé, no? Dice, y pone un ejemplo donde nos podemos llegar a identificar a todos. Dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voces, dice, corren, gritan. En otra versión dice, es como los muchachos que gritan en las plazas, en los lugares, corren, gritan, como cuando tú llevas a tu hijo a un parque, a un lugar, a un sitio, lo tienes de la mano, hay unos juegos de frente, y ¿qué es lo que hace el niño? El niño hace por soltarse de ti, por ir a los juegos, por correr, por divertirse, por todas estas cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes a un niño y no demuestra esas cosas? Entonces te das cuenta que algo puede llegar a tener ese niño, ¿cierto o no? Y estas situaciones ocurren también con nuestra propia vida personal, nuestra generación, que a veces hay cosas que no nos quebrantan, hay cosas que no ensanchan nuestro corazón, hay cosas que a veces dice, les tocamos canciones tristes y ¿qué pasó? Y no lloraron. Dice, les hablamos cosas que vienen de parte de Dios y no confrontaron nuestros corazones. Porque antes de poder recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiene que haber una confrontación. Y esta confrontación tiene que ver con alejarnos de estas cosas que vienen del mundo, que a veces no comprendemos, pero nos dejamos llevar por todas estas cosas, y hay una confrontación. Pero cuando no hay estas confrontaciones, cuando no existen estas cosas, es porque de plano nosotros no estamos luchando por salir del mundo en el cual nos encontrábamos sin conocer a Jesucristo. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que darnos cuenta en qué es lo que queremos para nuestras vidas. La confrontación, las cosas que vienen de parte de Dios por medio de la alabanza, que pueden llegar a quebrantar nuestro corazón, que pueden llegar a hacernos entrar hasta la presencia de Dios, que pueden hacer en nuestro corazón que nosotros podamos doblar nuestra rodilla y ante todo reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esas cosas a veces por la dureza de nuestro corazón, porque ya no son otras cosas, sino es dureza, es no querer, es no entender también los tiempos que estamos viviendo delante de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado y debemos de darnos cuenta que Dios, en medio de todas estas circunstancias, tiene el control de nuestras vidas. Y Él es el quien tiene que tomar el control también de nuestra fe. Porque la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. Y como mínimo todos los que estamos hoy aquí en día, sea la circunstancia por la cual estemos, tenemos ese deseo de poder agradar a Dios, para que Dios pueda venir y podamos recibirle en nuestro corazón, aunque muchas veces haya queja. Porque yo hace un tiempo he estado meditando en estas situaciones de quejarnos delante de Dios, ¿no? Porque a veces pareciese que no, que decimos, no, es que yo no me quejo, yo hago esto, hago aquello, yo hago muchas cosas, pero muchas veces no es así. Muchas veces vivimos en un espíritu de queja constantemente, y no solamente para contigo personal, sino para con los que te rodean o los que están a tu alrededor. Los que somos casados tenemos una familia y tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Yo hace un tiempo he propuesto también, me cuesta bastante, pero estoy buscando de llevarlo todo a un punto en el cual no tratar de quejarme por lo que viene o por lo que va a venir, porque a veces no sabemos ni lo que pueda pasar en nuestra propia vida, ¿no? A veces nos quejamos tanto que a veces hay tantas cosas que se nos olvidan. ¿Y a qué me refiero con esto, no? No somos los únicos que nos quejábamos, ¿no? Y no somos los únicos que nos podemos quejar en este tiempo. Ya había en el Antiguo Testamento personas que se quejaban, pero no es en contra de los demás, sino hacia Dios, ¿no? Aquí en el Salmo, en el 142, y nos va a hablar aquí el rey David, ni más ni menos. No es que digo que todo, pero me llama bastante la atención aquí en el Salmo 142, donde dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y dice en el 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Qué salmo tan más acogedor, para que podamos entender a quién tenemos que exponer todas aquellas quejas que a veces externamos o tenemos en nuestro corazón. Dice en el 2, delante de él, ¿qué dice? Expondré. ¿Cuántos exponemos nosotros verdaderamente delante de Dios nuestras quejas? Porque no solamente es quejarse, porque yo me puedo quejar y yo puedo quejarme de muchas cosas, pero cuando tú te quejas, siempre esperas una respuesta. Y hay que estar preparados, porque hay muchas respuestas de las cuales tampoco no nos gustan. Por eso a veces nos quejamos con aquellos que solamente nos pueden escuchar, porque de plano a quien tendríamos con quien tendríamos que ir a quejarnos, pues regularmente yo no lo hago, ¿no? O sea, me guste más o me guste menos, pero yo no voy con los hermanos de la alabanza a quejarme y decir, oye, ¿por qué no tocaste esa si a mí me gusta esta? Y me van a decir, pero, o sea, ¿tú qué, no? O sea, tú no eres de la alabanza, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Ellos me pueden decir, oye, ¿por qué no compartes este versículo? O sea, pues compártelo cuando sea tu tiempo también para compartir, ¿no? Pero en realidad, ¿cuándo nosotros esperamos la respuesta de parte de Dios? No, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no esperamos, sino al contrario. Y me llama mucho la atención porque esto tiene que ver también con nuestra fe. Habacuc, vamos a ir a Habacuc. ¿Sí conocemos el libro de Habacuc? ¿Sí o no? Bueno, yo sé que hay muchos que no lo conocíamos, pero lo vamos a conocer. ¿Dónde está el libro de Habacuc? En el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta si ya le tenemos aquí en Habacuc, en el capítulo 1. Dice así el profeta, ¿no? Dice aquí en Habacuc, dice la profecía que vio Habacuc, dice que vio el profeta Habacuc, ¿no? Aquí en el capítulo 1, versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
qué palabras o sea, y exponiendo las quejas delante de Dios, ¿no? Pero qué palabras tan fuertes podemos estar escuchando cuando nosotros levantamos nuestra mirada, cuando levantamos nuestra cabeza, cuando levantamos nuestra voz delante de Dios, como lo estaba haciendo Habacuc, con estas palabras tan fuertes hacia Dios. Decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no qué? Y no oirás. Parecía que está ocurriendo lo que muchas veces nos ocurre a nosotros cuando clamamos a Dios y no escuchamos. Decimos: Dios, esta es mi necesidad y yo tengo mis necesidades y yo quiero que tú respondas ¿a qué? A mis necesidades, porque en ello va mi contentamiento. ¿Sí entendemos, no? Que a veces clamamos a Dios para que nuestra vida traiga un contentamiento. Y hay cosas que a veces ocurren en nuestra vida por medio de la fe, que a veces nosotros tenemos que entender que no podemos estar contendiendo constantemente contra Dios. No podemos hacerlo, porque hoy tenemos cosas que no tuviéramos si Dios no estuviera en nuestra vida. La nueva vida en Cristo no es para menos. La nueva vida que hoy podemos tener en Cristo Jesús lo resume todo para nosotros. Lo resume desde el momento que hemos venido a clamar a Dios, desde que Él ha aceptado nuestro clamor, desde que ha cambiado nuestra vida y desde que nos ha dado todo lo que podamos llegar a tener. Y no hablamos de las cosas materiales, sino hablamos de las cosas espirituales y de lo que a nuestro alrededor hay, porque por Él nos movemos y por Él vivimos, decía el apóstol Pablo. Si hoy tenemos lo que podemos llegar a tener, es porque Él lo ha conformado y nos ha dado todo. Aquellos que hemos venido a Reto en su día con la intención de curarnos con nuestro problema de adicciones, Dios hasta el día de hoy nos ha dado todo lo que hemos necesitado para poder seguir sirviéndole. Pero a veces estamos tan acostumbrados a hacer cosas que nos parecen naturales, que no sabemos que a veces nuestro tiempo no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con las manos de Dios, porque Dios es quien nos da el con qué para poder hacer. Pero desde todo, desde poder llegar a ser sanos, desde poder tener una nueva vida, desde poder tener una familia, desde poder tener unos hijos, desde poder tener un lugar donde poder trabajar, vivir de ello, vivir para agradar a Dios, porque en ello está nuestra y su voluntad sobre nuestra vida. Porque Él, si Él hubiera querido otra cosa para nosotros, también lo hubiese manifestado así. Pero todo ello tiene que ver también con a veces las quejas que hacemos sin poder comprender que Dios tiene todo controlado ya. Aquí Habacuc decía: ¿hasta cuándo? Dice: ¿hasta cuándo voy a hablar y no me vas a oír? ¿Cuántos hemos hablado? ¿Cuántos hemos clamado y no hemos escuchado la voz de Dios? ¿No has sentido en tu vida que a veces tus quejas no son respondidas? Y clamamos y seguimos quejándonos y pareciese que Dios no. Y no es porque no quiera contestarnos, sino porque a lo mejor lo pasa por alto para que nosotros podamos entender de que Él sigue siendo Dios. Y Habacuc hablaba con tanta fuerza y dice: y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y dice en el 3, haciendo una pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea qué? Molestias. ¿Cuántos vemos muchas veces iniquidades? ¿Cuántos no nos molestamos por lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Cuántos tenemos que en este mundo, en esta sociedad, en esta situación, cuántos tenemos que voltear para otro lugar y no ver lo que está pasando en otro sitio? ¿Cuántos tenemos que voltear la cara a nuestros hijos y ver para otro lugar que pareciese que no se estuviese haciendo lo malo? ¿Cuántos hacemos esas cosas constantemente? Pero no es nada más por ello, sino es por guardar y cuidar nuestros corazones, porque no tenemos el control y porque no podemos salir al mundo todos los días a luchar en contra de todas las cosas.
No podemos, porque muchas veces Dios no nos manda a luchar, sino nos manda a guardar, nos manda a estar preparados. Efesios, cuando habla de la armadura, la mayoría de las cosas que tiene el soldado son para defenderse más que para atacar. Y Dios quiere que nos revistamos de esa armadura para contraatacar todas esas acechanzas del enemigo. Pero ¿nos vamos a poner a contender contra el enemigo? No, porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Pues a lo mejor nos va a ganar. Pero la palabra de Dios nos dice resistir al enemigo, y el enemigo ¿qué? Huirá. Pero tenemos que aguantar en los momentos de la prueba. Cuando nuestra fe pasa por estas ciertas situaciones donde queremos contender contra Dios. Y queremos contender contra Dios porque hay cosas que ocurren en nuestra vida que no las comprendemos, pero que tienen que ser llevadas en fe. No lo sabemos todo, ni lo comprendemos todo, ni lo entendemos todo, pero tengo fe para poder alcanzar lo que ya Jesucristo me tiene preparado para mí y para usted también. Pero tenemos que entender que no podemos. Aquí Habacuc estaba haciendo lo que dice: ¿por qué me dejas ver estas cosas? Pues porque se tienen que ver, para que tengas cuidado en estas situaciones que puedes estar pasando. Dice un poco más adelante, ¿no? Dice: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda, ¿qué es lo que ocurre? Se levantan. Dice pleito y contienda. No sé si a ustedes se le levantan constantemente estas situaciones de pleito y contienda. Hay gente que dice: no, es que tú contiendes mucho. Pues puede ser, sí, porque hay un espíritu a veces de contienda que quiere hacernos contender, y a veces uno tiene que resguardarse, porque hay tantos espíritus que se levantan en contra de, que no somos capaces todos de controlarlos. Y si alguien tiene ese con qué o ese don, qué bueno, hermano, qué bueno que pueda, y esfuércese por seguir conservándolo, porque no es tan fácil. No es tan fácil agarrar y no contender con nadie. Después ya nos termina dice en el 4: por lo cual la ley es que debilitada, y el juicio no sale según la verdad. ¿Cuántos muchas veces no quisiéramos que Dios actuara contra aquellas personas que están haciendo el mal? ¿Cuántos no nos gustaría de decir: es que yo quiero es que yo vi, hermano, yo le vi que él hizo esto, actúa? No, pero nosotros no somos quien tenemos que actuar. Dios es tardo para la ira y rico en misericordia, pero esas cosas no las tenemos a veces nosotros. La palabra de Dios nos dice que con la vara que midas serás medido, pero a veces no nos gusta. A veces queremos que el juicio de Dios venga sobre ese hermano y diga: bueno, que venga. No, pero que venga, ¿qué? No puede ser así. Los discípulos decían, cuando los manda Jesús a predicar a las aldeas, les dicen: y donde no lo reciban, salgan de ahí, ¿qué? Sacúdense, límpiense y sigan. Pero los dos hermanos tuvieron la brillante idea de decir cómo les fue. Jesús les decía, y les dice: no, sí, pero en un lugar no nos recibieron, nos trataron mal, nos hicieron. ¿Qué quieres que hagamos, Jesús? ¿Que manden qué? ¿Fuego sobre ese pueblo para que consuma? Y Jesús pues actuaba de una manera totalmente distinta a la cual nosotros a veces actuamos por nuestros impulsos. Pero todo ello tiene que ver con el esperar en Dios. Habacuc estaba preguntando y reclamando a Dios, pero Dios tenía el control de estas cosas para poder responder. Y habla claramente y dice aquí en el 2:2 de Habacuc: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Y dice en el 3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas ¿qué dice? Mas se apresurará hacia el fin y no mentirá
aunque tardare, espéralo. ¿Por qué dice? Porque sin duda vendrá y no tardará. Y dice en el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense ustedes el poder actuar en fe y el que podamos esperar y no tardará. Dice aquí, Dios está directamente respondiéndole ¿a quién? A Habacuc. ¿Quieres que te responda? Te responderé. Dice, espera. Dice, espera. Dice, porque, dice, no mentirá. Espéralo porque sin duda que vendrá y no tardará. Nosotros tenemos que, en estas situaciones de fe, hay situaciones que a veces nos alejan de parte de Dios, pero porque nuestra fe empieza a menguar, porque nuestra fe empieza a no tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. A veces estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas y por eso nuestra fe no está actuando como tiene que actuar, aunque somos cristianos de toda la vida, que gracias a Dios por ello, pero muchas veces hay cosas que no nos permiten por fe alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Y a mí me llamaba mucho la atención porque últimamente hay cristianos que nos estamos viendo frágiles en la fe, y esto tiene mucho que ver cómo estamos espiritualmente, ¿no? Y me toca bastante porque el no estar debidamente correcto en la fe en Cristo provoca cosas para nuestra vida que solamente Dios puede restaurar en fe. Y yo ponía aquí 4 cosas que se ven atentadas por la fe del cristiano, o que podemos estar llegando a pasar si no estamos como tenemos que estar en una debida relación personal con Dios. Y yo ponía aquí 4 cosas que yo creo que sin duda ustedes también van a poderse dar cuenta de ellas, porque hemos sido personas que a veces nuestra fe pasa por estas cierto tipo de cosas, ¿no? Nos habla aquí en esta parte que yo ponía, que cuando nuestra fe no está como tiene que estar, a veces esta fe, nuestra poca fe, provoca en los cristianos a veces mucha ansiedad. Y provoca ansiedad, ¿por qué? Porque por fe hay muchas cosas que podemos llegar a alcanzar, pero si no tenemos fe puesta en Cristo Jesús, dice simplemente que nuestra fe a veces es muerta. Y hay obras que hacemos simplemente por hacerlas, pero que no retribuyen nada espiritual para nuestra vida. Y esto provoca en ansiedad. Para los cristianos también, aunque pareciese que no, hay muchos cristianos o hay cristianos que caen en ansiedad. Y esta ansiedad provoca también ¿qué? Depresión también. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad son aquellas cosas que no podemos llegar a alcanzar, que quisiéramos alcanzarlas o tenerlas, pero que no las tenemos. Y nos gustaría a nosotros, pero no las tenemos. Y automáticamente nuestra vida personal cambia también. Y cambia de tal manera que el estar tan ansiosos nos hace estar lejos de los hermanos, nos hace estar lejos de los cristianos y nos hace tener actitudes que solamente creemos que nosotros somos las que tenemos y que nadie más comprende lo que estamos viviendo. Y esto tiene mucho que ver con cómo estamos descansando en Cristo Jesús, cómo venimos a sus pies y cómo verdaderamente llevamos nuestra vida espiritual. Porque a veces la ansiedad provoca cosas que ni nosotros mismos podemos contenerlas. ¿Cuántos no han vivido ansiosos? ¿O cuántos no han pasado una situación de estar, yo quiero esto, yo ya no puedo, ya no voy a seguir? Pero esto es parte de no dejar que Dios tome el control de nuestra fe y el control de nuestra vida. Y me llama mucho la atención porque dice aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 7, nos dice así:
Dice aquí en el 5:6 de Pedro, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este es el versículo en el 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero me llama bastante el versículo 7, el 5:7, donde dice: echando toda que nuestra ansiedad, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras cosas que no nos permiten seguir por fe, porque yo sí quiero seguir por fe y necesito seguir por fe, aun cuando a mi alrededor veo cosas que a veces no puedo alcanzar, pero yo voy a alcanzar hasta lo que Dios me permita alcanzar. Yo no puedo vivir por encima de ¿qué? De la fe que tengo en Cristo. Yo no puedo vivir, y ese es el problema que a veces nos acusa, que queremos vivir por encima de lo que tenemos espiritualmente, y a veces hay cosas que no logramos alcanzar, pero que no son decepciones y que no tienen que ser en Cristo Jesús estas cosas que nos ocurren, sino al contrario, hay cosas que Dios en este momento no nos está dando porque a lo mejor no las necesitamos. Hay cosas que nosotros estamos echando nuestra ansiedad sobre Él y que Él tiene que cuidado de nosotros, y tenemos que estar confiados. Por eso es la fe. Tenemos que estar confiados en Él. Y tenemos que estar confiados que cada una de las cosas que nosotros vayamos a pedirle a Dios o solicitarle o hablar con Él, tenemos que ya tener la plena certeza de que Él ya Él ya lo sabe. Pero tenemos que expresarlo también para romper con todas aquellas cosas que no nos dejan andar en fe. Él se preocupa de nosotros. Él sabe quién es usted y quién soy yo. Él es soberano. Él tiene el control de nuestras vidas. Y lo que provoca ansiedad en nuestra vida es que nosotros queremos tener el control de todo, saberlo todo, entenderlo todo. Y si alguien no me dice algo, pues también me gustaría saber lo que dice y cometemos un error muy grave, que es apresurarnos. La vida es tan rápida. Hace unos años yo escuchaba a un hombre que me decía: mira, tienes que aprender a vivir los tiempos en Dios. Dice, porque la vida es muy rápida, dice, todo es rápido, dice, tú vas a un lugar, a un centro comercial a comer y la comida es rápida. Dice, el tiempo ya es muy poco, dice, ya las mujeres no cocinan como antes, sin ofender, ¿no? Dice, hoy todo el mundo agarra la olla express y hace cualquier comida en la olla express, y dice, ya no es lo mismo, dice. Por eso los tiempos que tú vivas en Cristo Jesús de calidad con Dios, aprovéchalos. Y eso marcaba mucho mi corazón, porque los tiempos que estamos viviendo en Cristo Jesús en este tiempo son de mucha calidad. Son de mucha calidad, porque hoy en día, sin ofender a nadie, la gente se ríe de cualquier tontería. Si yo me caigo aquí, usted en vez de levantarme se ríe de mí y le pareciera que es bueno. No, ¿verdad? Pero somos tan duros de corazón. La otra vez estaba en el hospital y había una persona que se veía a lo lejos con una silla de ruedas y estaba cargando una caja y no podía. Pero habíamos mucha gente ahí y nadie se acercaba para ayudar. Nadie. Y a veces son cosas que para usted y para mí son cosas muy sencillas. Ayudar al prójimo, todos los días lo hacemos. Quiero pensar que así lo hacemos. Es ayudar al prójimo. Pero a veces nuestra cabeza está tan perdida en otras cosas, que a veces se nos olvida para qué hemos sido rescatados. Porque ese es el verdadero propósito: ayudar al hermano, ponerse en los zapatos de los demás, tener empatía, hacérselo fácil a los demás.
hacérselo fácil. A mí me gusta ayudar a las personas cuando se los hago fácil, y me gusta también que me ayuden así, pero no siempre me ayudan así. Y tampoco la ayuda que yo doy no siempre es tampoco buena. A mí me gusta ayudar a los demás, pero es como yo diga. Entonces no puede ser, tampoco no puede ser, porque yo no mando en la vida de las personas, ni es como yo diga tampoco. Pero a mí me gustaría, pero a veces me dicen, es que la ayuda que tú das no es así. Digo, bueno, entonces no te ayudo. Entonces al final, entonces, ¿quién termina mal? Pues yo, y supuestamente yo iba a ayudar. Entonces me convierto ¿en quién? En una persona que no ayuda, que no ayuda. Entonces hay que también saber cómo ayudar. No es fácil tener esas cosas que la palabra de Dios, que lo que Dios nos habla de ayudar al prójimo como si fueras tú mismo. O sea, tampoco, a veces nos cuesta tanto trabajo. Por eso a veces cuando vemos algo que es ayudar a alguien, o vamos, o de plano dejamos que otro vaya. Ya va a haber otro hermano mejor que yo, sí, porque yo mejor voy a voltear para allá a ver si hay algo que hacer del otro lado. Pero no, esto tiene que ver con que Dios tenga el control de nuestra vida en estas cosas que a veces nos hacen estar tan ansiosos. No, debemos de aprovechar los tiempos de calidad, tiempos que Dios nos da la oportunidad de poder entender lo que la palabra de Dios, como las alabanzas, como lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Esa es una de las cosas que a veces genera estas cosas, el estar un poco alejados. ¿Y cuántos no hemos vivido estas cosas que vienen también como por falta de fe? Vienen miedos también a nuestra vida. Y no miedos de asustarse, de uy, te asusté, no. Miedos que ya son más profundos en nuestro corazón también. Dice, el apóstol Pablo decía una cosa bien importante, que podemos leerla y volverla a leer, y usted la puede leer, pero sé de antemano que no estamos preparados. El apóstol Pablo decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no sé, cuando nos toque estar en esta situación, no sé si estemos tan preparados como para poder entender lo que el apóstol Pablo decía. Porque después termina relatando unas cosas en Timoteo y le manda a pedir unas cosas, ¿no? Le dice, tráeme esto, tráeme mi abrigo, tráeme, aquí hace frío. Estaba en la cárcel, decía, aquí hace frío, tráeme esto, tráeme aquello. Dice, por cuanto a lo demás, dice, tampoco se te olvide que nos está preparada una corona incorruptible. Dice, no solamente para mí, sino para todos aquellos que luchan, ¿qué? Legítimamente conforme a la fe en Cristo Jesús. Este es el último tiempo que el apóstol Pablo estaba viviendo, y era un tiempo bien, o sea, estaba yo ahí, escucho esas palabras y lees ese pasaje y te das cuenta de que estaba bien preparado. Dice, por cuanto a mí, dice, me está preparado, dice, la corona que el juez justo me dará, no solamente a mí, sino para todos aquellos que luchen o que peleen como legítimamente. Qué palabras tan, yo ahí de plano me quiebro, porque me da a entender que él sí estaba preparado. Yo no sé si yo esté preparado, pero él sí estaba bien preparado. Había pasado por situaciones en su vida donde podía haber clamado como Habacuc en contra de Dios, y al contrario, él dobló y dobló todas aquellas cosas. Y estas cosas a mí me llaman mucho la atención, porque a veces tenemos miedos en nuestra vida que a veces no nos permiten acercarnos a Dios, y son miedos, son temores donde a veces decimos, ¿y si yo voy por esto, Dios atenderá? Y si hago estas cosas, ¿será que cuando yo me acuerdo mucho que cuando yo me bauticé, yo no quería bautizarme, yo tenía miedo de bautizarme, pero tenía miedo, ¿por qué? Porque yo entendía que podía fallarle a todos, pero que no podía fallarle a Dios, y por eso no quería bautizarme. Porque yo sabía que era un compromiso que iba a ser con Dios, y desde ese momento tenía que ser para siempre.
Pero a mí me invadía el miedo de decir, no puedo, no quiero. De hecho, cuando se preparaba toda la gente para bautizarse, todo el mundo lleva su toalla, sus chanclas, y yo estaba bien claro de que ese tiempo que yo había vivido con Dios había sido muy especial. Pero yo no quería tener más compromiso con Dios, porque yo sabía que el compromiso que iba a tener con Dios iba a ser verdadero, porque no quería fallarle. En ese poco entendimiento era como lo tenía. Y Él fue quien después me convenció. Una persona me dijo, ¿y por qué no te bautizas? Y yo le dije, es que tengo miedo de fallarle a Dios. Dice, ¿cómo le vas a fallar si no has probado lo que Dios tiene preparado para ti? Dice, tienes que enfrentar. Y esto va a ser las primeras luchas. Y me dijo, ve y bautízate. Y cuando me bauticé, entendí. Y de ese tiempo Dios confirmó lo que tenía preparado para mí. Pero me costaba mucho trabajo. Y son miedos que a veces invaden a las personas por la fe que a veces nos hace falta también. Nos habla aquí en este pasaje que yo tengo. ¿Qué sería del rey David si cuando vio a Goliat se hubiera presentado con tal miedo? ¿Y qué pasaría de esa nación, de ese pueblo? Dice que cuando se presenta delante de Goliat, rompe con todos esos miedos. Dice que Goliat podía medir, estamos hablando de que Goliat medía casi 3 metros de estatura. Dice que en ese tiempo, en los tiempos antiguos, había gente gigante. Y dice que cuando se presenta el rey David delante de él, dice que el rey Saúl le dice, ¿quién es? ¿No? Porque hablaba y decía, ¿quién osa hablar así del pueblo de Dios? Saúl no tenía a nadie. De sus mejores guerreros para pelear contra Goliat, no tenía a nadie. Él era una persona de lucha también, pero no se iba a enfrentar a Goliat. Y no tenía. Y cuando escuchó hablar acerca de David, ¿qué dijo? Tráigale porque no hay esperanza, porque no hay fe en medio de estas cosas. ¿Y qué dijo? Prepárenlo, pónganle una armadura, pónganle todo lo que él necesite. Pero él no sabía lo que tenía David, y no tenía ni más ni menos más que la unción de parte de Dios, tenía la fe de parte de Dios, y había roto con todos sus miedos. Dice, porque yo he peleado ¿contra quién? Contra el oso y contra el león. Dice, yo he hecho estas cosas. Y dice, ¿quién es este filisteo que osa retar al pueblo de Dios? Dice, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo lo derrotaré. Las características que nos habla la Biblia acerca de Goliat, nos habla de su armadura. Y nos habla, a mí me llama mucho la atención del peso de la espada que tiene. Cuando Goliat se presenta delante de él y David sale a su encuentro, ¿qué es lo que le dice Goliat a David? Dice, ¿qué soy yo qué? ¿Qué soy perro yo? O sea, sí que David agarró unas piedras y con su onda, dice, ¿qué soy perro para que me dé una pedrada? ¿O qué pasa, no? Y dice que David aprovechó el momento, pero no solamente aprovechó ese momento, sino aprovechó el momento de romper con todos sus temores y con todos sus miedos. Y dice que cuando le dio esa pedrada, ¿qué es lo que pasó con Goliat? Dice que cayó. Pero David no se queda celebrando como muchos celebramos muchas veces. Muchas veces nos presentamos con tantos Goliats en nuestra vida, con tantos espíritus, con tantas cosas, y que de repente nos defendemos y damos pedradas, pero no terminamos con esos problemas espirituales que hay en nuestra vida. A veces hay problemas espirituales que a nadie hemos hablado, situaciones que hay en nuestra vida. Y dice que cuando David le da, dice que corre hacia el encuentro de Goliat, alza la espada, y ¿qué es lo que hace? Le corta con la raíz del problema que muchas veces tenemos. Dice que corre y corta con ese problema, no le dejó vivir.
Y estas cosas tienen que ser así con nuestra vida, en esa fe en Cristo Jesús. Tenemos que cortar con aquellos problemas que nos tienen, con las ansiedades, con los miedos, con las situaciones espirituales que no hemos hablado a nadie, porque nos cuesta hablar. A veces tenemos dobles personalidades. A veces somos con unos de una manera y somos con otros de otra manera, pero porque detrás de nosotros han ocurrido cosas que no las hemos confesado y que nadie las sabe, pero solamente Dios sabe qué es lo que tienes que romper con ese problema, cómo tienes que cortar la cabeza. Hay problemas que estamos tan enraizados y que hoy somos cristianos y no nos permite seguir avanzando porque hay una raíz. Hay que romper con esos problemas espirituales. Hay que romper con todas esas cosas que no nos dejan seguir avanzando. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Qué sería del rey David si se presenta contra Goliat? Imaginémonos. No, nosotros nos presentamos constantemente con muchos problemas espirituales, pero tenemos que hacerles frente, tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que estar ¿en dónde? Ahí, en el campo de batalla. Nadie va a obtener la victoria, sino ¿cómo? Dice el apóstol Pablo que dice que nadie obtiene la victoria si no corre o compite ¿cómo? Legítimamente, no como yo quiero. Yo estoy aquí ahora y yo voy a hacer como... No podemos tampoco, ni debemos. El único que puede descalificarnos de esta carrera, ni Dios nos descalifica. Somos nosotros mismos que no queremos competir. Porque Dios, cuando queremos salirnos de la carrera, nos vuelve a meter ¿a dónde? Al camino. No es que ya no puedo. Sí, yo ya sé que no puedes, pero sigue. No es que yo ya no quiero. Sí, yo ya lo sé. Si Dios sabe. Si Dios sabe muchas veces que nosotros ni queremos. Pero no es por nosotros, sino es por su ¿qué? Por su voluntad. Porque Él pone en la vida de las personas el querer como el hacer por su voluntad. ¿Por qué te tiene aquí con nosotros? ¿Por qué venimos a esta iglesia? ¿Por qué participamos? ¿Por qué somos de esta iglesia? ¿Por qué estamos en esta iglesia? Si a mí me queda bien lejos esta iglesia. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Cuántos dicen, no, es que yo me queda bien lejos esta iglesia de Reto, pero hay una cerca de mi casa al lado y voy a empezar a ir ahí? Bueno, vaya, yo le quiero animar, no quiero que después dentro de 8 días no haya nadie aquí, ¿no? Pero ánimo, ¿no? Si esa es la voluntad de Dios, vaya usted. Pero si no es, esfuércese. ¿Cuesta andar en camión? Pues sí. Nosotros vivíamos en Candelaria también hace un tiempo atrás y a veces nos veníamos con Abraham y yo en el trolebús y íbamos en el trolebús, no nos toca, y veíamos muchas cosas que no teníamos que ver, pero que no reprendíamos y no nos poníamos a parar el trolebús. Paren, que aquí vamos. No, o sea, tocaba voltearse para otro lado, hablar de otras cosas, pero veníamos por fe a lo que Dios tenía preparado para nosotros. Pero tenemos que romper con todas esas cosas, con esas cosas que a veces nos impiden el acercarnos a Dios. Hay cosas que de plano no nos dejan, y sabemos qué es lo que no nos deja y luchamos contra ello, pero no podemos dejar vencernos. Habacuc decía, ¿cómo es posible que los malos prosperen más que los que no son malos? En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, la fórmula para vencer, dice, vence el mal con el bien, nada más. O sea, no recita algo más, sino vence el mal con el bien. Pero tenemos que seguir, no nos podemos desanimar. Otra de las cosas que a mí me llamaba la atención es la incredulidad que a veces empieza a invadir nuestra vida. Decimos, ¿por qué si somos buenos nos pasan cosas malas? ¿Por qué si estamos con estas cosas al hermano le ocurrió esto o a alguien le ocurre esto? No podemos nosotros. ¿Por qué?
O sea, ni debemos ni podemos creer. Eso es incredulidad. Dios tiene el control. ¿Por qué nos da tanto? La otra vez yo veía a un hermano y lo veía y solamente lo que me salía de mi corazón es decir, qué fuerte, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Pero sabía de antemano y Dios me daba a entender una cosa, que tememos tanto a algo que tarde o temprano vamos a llegar, que de verdad, que si supiésemos lo que nos está esperando en otro lado, no temiéramos tanto. Porque dice que cuando estemos ahí, Dios ya nos tiene preparado. Y dice que será como las calles de oro y el mar de cristal. Dios tiene preparado. De verdad que estas cosas no tienen que tener, no tiene que traer a nuestra vida incredulidad, sino todo lo contrario, tranquilidad y paz en el Señor. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Su entendimiento, mi entendimiento de lo que es la paz. ¿Qué es para usted la paz? ¿Qué es para usted la paz sin Cristo? Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No la llegamos a comprender. A veces decimos, esta es la paz de Dios. Estar en la presencia de Dios produce paz para nuestro espíritu, produce paz para nuestra vida. De verdad que tenemos que aprovechar, porque nos dice aquí en Mateo, en el 13. Ya estoy terminando, me estoy pasando porque hoy si no. Bueno, no se preocupen, estas reuniones que hemos tenido hemos terminado a las 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces todavía nos queda una hora, ¿no? Dice aquí en Mateo, en el capítulo 13, versículo 58. Dice aquí la palabra de Dios, nos recita y nos dice aquí en el fíjense ustedes lo que dice de la incredulidad, ¿no? Y dice así hablaba acerca de este pasaje, ya es el último recitando, porque es dice, la gente de Nazaret se niega a creer. En el encabezado donde nos dice en el 13:53 de Mateo, el encabezado que yo tengo dice, la gente de Nazaret se niega a creer. Y en el 56 dice aquí, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Dice, y en el 58 a donde vamos dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ¿quién? De ellos, porque no creían. Pero recordemos que Jesús tampoco ni tenía ansiedad, ni se desanimaba, ni tenía estas cosas de esta duda tampoco, porque los hermanos mismos le decían, va a haber una fiesta. Dice, es tu tiempo. Y él decía, no, es que tú no sabes cuándo es mi tiempo. Yo sé cuándo es mi tiempo. Y los hermanos le decían, haz estos milagros en esta fiesta para que la gente te crea. Y él que decía, no, yo no tengo tampoco que demostrar nada a nadie. Entonces era paciente, no era incrédulo, no tenía dudas sobre todo de lo que tenía. Y todo lo contrario, ¿no? Habla claramente y nos habla acerca de la incredulidad, ¿no? No hizo algo más, ¿por qué? En este lugar no hizo ahí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad. Dice que los propios hermanos de Jesús no creían en él. Pero volvemos a este punto aquí en Romanos, en el capítulo 1, donde tenemos que aferrarnos a ello. Nos dice así en el 1. Dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo, dice aquí en el versículo 16, el poder del evangelio. Y yo creo que todos sabemos este pasaje, porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted cree? Amén. Dice que al que cree, todo le es posible. Y nos habla claramente, ¿no? Y nos dice,
Dice al judío primeramente, también al griego, y en el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Es lo que decía Habacuc, el profeta Habacuc, cuando Dios le hablaba, decía el justo ¿por qué? Por fe vivirá. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir por fe, y tenemos que vivir por fe en Cristo Jesús, y tenemos que echar fuera todas estas cosas que no nos permiten. Esto tiene mucho que ver, no podemos nosotros, yo puse estas pequeñas cosas porque me hablaban a mí acerca de estas cosas, de la ansiedad, del miedo, de la incredulidad, porque yo he vivido también con ansiedad, he vivido también en cosas que no me han dejado estar tranquilo delante de Dios. Y esto ha traído a mi vida una serie de ataques espirituales, ataques a tal punto que de verdad que si no fuera por Dios, de verdad que no hubiese yo por mí mismo sido capaz. Y me llama bastante la atención porque hay cosas que se van presentando y que a veces todos tenemos un poco de duda, pero tenemos que aprender que tenemos que romper con ello. No podemos, porque Habacuc hablaba estas cosas delante de Dios, pero Dios también tenía el control de todas estas cosas. Ya estamos terminando. Nos dice aquí en Habacuc, en el capítulo 3, nos dice la oración de Habacuc. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Y dice en el 3:2, dice así, que en el cabezado nos dice oración de Jehová. En el 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu ¿qué? Tu palabra. ¿Y qué pasó? Y temí. Qué especial, ¿no? Que podamos temer a Dios. El principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Qué especial que podamos tener estas cosas. Dice, oh Jehová, oí que tu palabra. Tenemos que estar también bien atentos para poder escuchar a Dios, porque hay tantas cosas que nos pueden distraer, o hay tantas cosas que a veces no separamos o no sabemos cuáles son las bendiciones de Dios y cuáles son cosas que son puramente, todo lo que proviene para la vida de los cristianos le viene a bien, y todo lo que se mueve a nuestro alrededor pertenece a Dios y es de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero debemos de tener cuidado cuando haya cosas que pareciese que son de Dios, pero no lo son. Me habla bastante porque dice, oí y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazme ¿qué? Conocer. En la ira, acuérdate de la ¿qué? De la misericordia. Qué especial que haya podido, no hay mejor confortación, no hay mayor alegría cuando comprendes y entiendes lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. O sea, estás conforme en Cristo Jesús. No necesitas nada más. No necesitamos nada más. No hay otras cosas de decir es que yo necesito esto, necesito aquello. No. O sea, en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Materialmente no podemos hablar de lo material, porque unos tienen más, otros menos, otros tal. No, esas cosas no pueden afectar nuestro corazón. O sea, no tienen por qué afectar nuestro corazón. Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios está dejando en nuestro corazón espiritualmente. No se deje contaminar. No crea que los malos siempre se salen con la suya. No crea usted que los malos siempre van a... No, Dios siempre tiene el control. Hemos crecido desde que hemos visto hasta las caricaturas y nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuántos hemos visto cuando un malo gana en alguna caricatura? Yo no he visto esas caricaturas. Yo siempre he visto que Dios gana. Yo siempre he visto que Dios gana también en mi vida. Pues en medio de todas las situaciones, aún el malo salga con el caballo 3 horas antes, el bueno lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Y eso de verdad que a mí trae tranquilidad y trae paz, porque no podemos mirar
que los demás estén mejor que... No, yo estoy bien con Dios. Usted tiene que estar bien con Dios. Terminamos ya un poco donde nos dice aquí en el 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la marajada, no, y dice, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies, como que dice, como siervas, y mis qué, y mis alturas me hacen andar. Qué especial, ¿no? Aún con todo lo que pase, usted y yo tenemos que ¿qué? Que alegrarnos en Jehová y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Fíjense ustedes lo que estaba diciendo Habacuc. Entendía lo que Dios le había hablado, entendía y reclamaba, pero después comprendía y decía, aunque no haya fruto, aunque no haya las vacas, aunque no haya esto, aunque no haya aquello, aunque no haya, yo me alegraré en ti, porque comprendí cuál es tu voluntad que tienes para mí. Tenemos que alegrarnos, ¿no? O sea, estos tiempos son tiempos de calidad, unos tiempos que Dios prepara para usted y para mí, para que podamos estar en paz con Dios. Y estos tiempos de calidad no hay en todos lados. Yo no los tengo cuando voy a la taquería, yo no los tengo cuando voy al centro comercial, yo no los tengo. No, los tiempos de calidad en Cristo Jesús hay que buscarles también. Usted quiere estos tiempos, hay que buscar a Dios, porque el apóstol Pablo dice, cuando empieza hablando, dice, buscar a Dios como si a tientas pudiera llegar a tocarle, porque ciertamente no está lejos de nosotros, está más cerca de lo que nosotros creemos. Qué especial es que nosotros podamos entender que estos tiempos los podemos vivir en los tiempos, en forma, porque Dios así le place que nosotros podamos vivir estos tiempos. Y quiero animarles a que no se desanimen, no se desanimen. La fe a veces tenemos unos tiempos complicados, unos tiempos muy buenos, pero tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra cosa bien importante que tenemos que darnos cuenta, todos aquí tenemos fe, todos tenemos fe, todos, porque dice que la fe es como un grano de ¿qué? De mostaza. Y dice que la fe es eso, que nosotros podamos incrementar, pero cuando crece ese árbol, dice que crece frondoso, como ¿qué les parece? Parece de veras, ¿verdad? Pero no es de veras, qué lástima. Y qué lástima pasa también en muchos, ¿no? Que parece que tienen y después que, pues no tienen. Y es difícil cuando confrontas esas cosas y dices, pero ¿por qué me pasó? Pues porque me faltaron esos tiempos de calidad. Yo no quiero que me falte, tampoco no quiero que me falte, quiero estar y quiero buscar y quiero que Dios nos dé la oportunidad a todos los que nos reunimos de poder sentir la presencia de Dios. No hay nada más confortable que descansar a los pies de Cristo. Eso tiene que motivarnos, Hay muchas cosas que van a pasar y va a haber muchas cosas que no las entendamos. Hay cosas que no entendemos. Hay gente que hoy en día hace cosas extrañas, o sea, hace cosas que están sacadas de otro lado. No las comprendemos. Yo a veces hay cosas que no las comprendo y digo, ¿por qué hacen eso? Pero la gente lo hace porque no tiene lo que usted y yo tenemos. Entonces nosotros no podemos hacer cosas extrañas, ¿verdad? Porque si no, alguien nos va a decir, oye, ¿qué te pasa, no? Alguien te va a decir, ¿qué te está pasando? Porque eso no es. No podemos hacer cosas raras, extrañas. La gente que hace cosas extrañas y hace cosas raras es porque no tiene una identidad en Cristo Jesús. Usted tiene una identidad, yo tengo una identidad. Usted y yo somos hijos de Dios y tenemos al Rey de Reyes como nuestro Padre.
entonces no tenemos la necesidad de decir es que hoy yo voy a hacer un carro, ¿no? Y de aquí hasta la Jusco, pues, no creo que llegue tan rápido, de verdad, ni usted tampoco. Entonces, como no lo somos, nos toca utilizar lo que toca a todos, el metro, el carro, lo que tenga. Pero aún así, cuando le toque andar en el metro, en esto, que luego hay mucho tráfico, ¿qué va a hacer uno? No puede, ni modo. Hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos, aún siendo buenos, pero no con ello nos vamos a convertir en malos. Yo no puedo, yo no, porque ya mucho tiempo hice las cosas incorrectas, y yo le quiero animar a que usted siga por donde tiene que andar en la fe en Cristo. Vamos a orar, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.